Buenos días a todos allá en las redes. Aquí ya platicamos, chillamos, disfrutamos ver que llegamos a un fin de año casi con victorias en la Congre. Esperemos que sí, esperemos que tú también allá puedas absorber y recibir lo que tenemos en la casa. Estamos contentos de que tenemos mucha gente que día con día nos sigue, ¿no? Y están recibiendo y podemos saber que Dios puede estar transformando sus corazones, así como Dios tiene que transformar los nuestros. Y yo les comentaba ahorita a los chicos que es increíble cómo nos equivocamos los cristianos constantemente, cómo pensamos que estamos increíble y de repente cometes un error que dices, pero fue garrafal. ¿Cómo puede ser que no me di cuenta de lo que hice, no? Porque somos pecadores y porque gracias al Señor tenemos a Jesucristo crucificado y resucitado, y también por esto nosotros hablamos en estas fechas tanto del nacimiento de Jesús, porque fue el evento que marcó el antes y el después. Es increíble ver que la historia se divide en antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Y aún los siglos también se dividen en antes de Jesucristo y después de Jesucristo. El tiempo completo se paró cuando Jesús murió en la cruz. Increíble, chavos. Cuando Jesús nació, más bien, no es antes y después del nacimiento de Jesús. Pero cuando Jesús murió en la cruz, cumplió todo lo que tenía que cumplir para que nosotros pudiéramos ser esa preferida, que nos ame sin fecha de caducidad. Ahorita estábamos escuchando esa canción, Te amo sin fecha de caducidad, hermanos. ¿Quién ha tenido productos en su casa que tiene que tirar a la basura porque tienen fecha de caducidad? El Señor nos ama sin fecha de caducidad. Eternamente somos su escogida, su elegida, su amada, su preciosa iglesia. Y sabemos que la iglesia tendrá una posición especial y que todo esto empezó en el momento donde Jesús nació en la tierra, y la iglesia se empezó a consolidar en el día de Pentecostés. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el Espíritu Santo descendió a morar en cada persona que recibiera a Jesús en su corazón. Pero antes de que el Señor naciera, había anunciado Dios en el libro de Malaquías que iba a venir el espíritu de Elías. Qué extraño, ¿no? El espíritu de Elías, o sea, ahí tú puedes pasarle de tu espíritu a una persona, o el Señor puede pasar de tu espíritu a una persona, como lo hizo, por ejemplo, con Moisés. ¿Se acuerdan? Que el espíritu de profecía que estaba en Moisés lo pasó a un montón de profetas, ¿no? Y entonces tú dices, wow, qué increíble. Para esto nace Juan el Bautista, que fue concebido 6 meses antes exactamente que el Señor, o sea, le llevaba 6 meses de edad, era su primo, su pariente, su primo, ¿no? Y ellos jugaban de chiquitos juntos seguramente hasta el día que empieza el ministerio Juan el Bautista y empieza a anunciar el camino del Señor. Y eso es increíble porque ahorita vamos a desarrollar la prédica, pero el espíritu de Elías venía a reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. Porque la orfandad es lo que nos ha tronado la vida. La falta de paternidad es lo que nos tronó la vida. Y mayormente fue lo que impidió que los fariseos supieran que Jesús venía a presentarles al Padre, ¿no? Porque como Jesús les dijo, mi Padre y yo uno somos, ellos tuvieron ese espíritu de necedad que yo tuve ayer, ¿no? Que les comentaba que me metí en un relajo, una discusión tonta, con un espíritu de tontería y de necedad que, bueno, irreconocible, porque yo no soy así. Y sin embargo, muchas veces vemos que en la palabra, ¿cuántas personas se han metido en un espíritu de necedad y de tontería? Por eso no es tan fácil tener un espíritu de tontería que te esté tratando de afectar, porque tarde o temprano te va a meter en problemas, tarde o temprano te va a meter en discusiones, te va a meter en necedades, como metió a los fariseos, que eran los que tenían que transmitir la palabra de Dios, y no pudieron reconocer al Señor Jesús. Imagínate estar enfrente del Señor y Jesús y decirle,
del Señor Jesús y decirle: tú por el príncipe de los demonios, por Belcebú, príncipe de los demonios, echas fuera los demonios. ¿Qué clase de corazón había? Ya, ¿qué tanto se habían separado del Padre? Aunque en el Antiguo Testamento vamos a ver que Dios no se muestra tanto como el Padre, por eso Jesús vino a presentar a Dios como el Padre, ¿no? A su Padre, para que nosotros nos reconciliáramos con Él y tuviéramos esa paternidad que tanto nos ha destruido. Por eso es importante hablar de esto ahora, porque Él empezó con este ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No, yo los bautizo con agua, pero viene después de mí uno que los bautizará en fuego, ¿no? Que es el bautismo del Espíritu Santo. Y tú ves cómo tuvo que preceder todo el asunto de Juan el Bautista para abrirle el camino al Señor, y fue Juan el Bautista el que lo estableció en esa legalidad acerca de los hombres, ¿no? Porque el Señor la legalidad la recibió de parte del Padre y del Espíritu Santo cuando fue bautizado, pero necesitaba la legalidad con respecto a los hombres, y fue por eso que Juan el Bautista lo bautiza, ¿no? Cumplamos toda justicia. Ojalá lo entiendan, porque esta es una situación que mucha gente no entiende, que Dios tuvo que someterse a la autoridad de Juan el Bautista como el profeta mandado por Dios en aquel tiempo. No era, ya lo hemos hablado, no era Caifás, no era Anás, no era el Sanedrín, ¿no? Era Juan el Bautista. Él es el que tenía el espíritu de Elías, que iba a abrirle el camino al Señor. ¿Qué vino a hacer el Señor? El Señor vino a salvarnos, el Señor vino a morir por nosotros, pero claramente tú ves en el Evangelio de Juan cómo el Señor le muestra a los fariseos lo que es el Padre. Y ahí es donde lo aborrecieron y donde lo querían apedrear, y donde finalmente Caifás termina rasgando sus vestiduras, porque él le dice: yo soy el Mesías y veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes, cha, 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 cha. Es increíble ver que lo rechazaron de esa forma, pero también nosotros a veces con actitudes lo rechazamos, y con actitudes nos olvidamos que somos hijos del Altísimo, que somos reyes y sacerdotes. Nos olvidamos de quiénes somos por momentos y caemos en ira, caemos en discusión, caemos en tontería, caemos en cosas que destruyen nuestro corazón y nuestra vida. No te duermas, porque hoy yo creo que Dios tiene cosas fuertes para ti, porque muchos de los problemas que hemos vivido nosotros o que están viviendo nuestros hijos es por la orfandad que ellos tienen. No supimos conducirlos correctamente a la verdad. Este espíritu de Elías es el que va a formar parte hoy del centro de esta prédica. Esta prédica se llama el espíritu de Elías. Fíjate qué impresión. Y es volver al corazón del Padre. ¿Cómo volver al corazón del Padre? ¿Cómo hacer que tus hijos tengan, cómo tú tener el corazón de ellos? Porque si tú no tienes el corazón de tus hijos, tú no tienes nada, ¿no? Tenemos en el chat de oración, ayer oraba y veía cómo Cel pidió sabiduría para poder tratar con sus hijitos, ¿no? Y bueno, es que es esto, porque finalmente llega el momento que no tenemos el corazón de nuestros hijos, y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar, el corazón de nuestros hijos, para que ellos puedan amar un día a Dios. Si tú tienes el corazón de tu hijo, un día él va a decirle a Dios: a la orden, mi capitán. Como tú lo pidas, como tú lo digas, ¿ok? Hay mucho daño en nosotros ocasionado por la orfandad que hemos vivido, ya que de una manera u otra no recibimos de pequeños lo que necesitábamos para vivir esa paternidad que nos cubriera y nos hiciera sentir seguros. La paternidad hace que tú te sientas seguro. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tan inseguros? Y aunque yo veo que Dios ha sanado esa área de mi vida de una manera tremenda, yo ayer pude ver
con esta imprudencia que cometí, que no, que hay áreas donde yo necesito que Dios trabaje. Hoy me levanté y le dije, Señor, yo necesito que tú me cambies. Y son 40 años, chicos. Y yo necesito que Dios, y ¿sabes qué? A los 50 voy a decir, Señor, yo necesito que tú me cambies. Y a los 60 años, si llego a vivir, voy a decir, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito que tú me cambies. Porque nunca llegaremos a ser como Él hasta que estemos en el cielo. Y mientras nosotros vivamos aquí, ¿no? Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos cambie y que nos transforme. Yo no quiero volver a cometerlo, a hacer lo que yo hice ayer. Y yo les decía, no es un pecado gravoso porque ya se están imaginando que me fui a la esquina con la carterita. No, fue una situación que ya había sido una victoria en mi vida, ¿no? Meterme en una discusión, yo ya no me metí en discusiones, nunca. Y menos, por ejemplo, con mi familia, que todos nos encanta discutir, ¿no? Pues no, todos gritamos al mismo tiempo, todo es un relajo. Mi familia es súper divertida, ¿no? O sea, todos hablan al mismo tiempo, tienes que gritar para que te escuchen, ¿no? Entonces yo ya no me metía en esas situaciones. Pero tú ves cómo dice que ahí está esa naturaleza pecaminosa. Por eso es tan importante entender que parte de eso, todas esas inseguridades y esos dolores que nosotros tenemos es porque no tenemos la paternidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Vemos que el corazón está seccionado, ¿no? Y hay áreas que ya sanaron, pero hay áreas que a lo mejor no. Y Dios quiere que tú le digas, Dios, ¿sabes qué? Necesito que me cambies. Y ahí es donde viene ese trabajo del Señor profundo que nos lleva a ser transformados nuevamente. Sean transparentes con sus discípulos. Una vez un pastor me dijo, tú nunca le cuentes tus problemas a tus discípulos. Mira, yo te cuento mis problemas a mis discípulos y te los cuento a ti. Somos todos pecadores y aquí el que quiera presentarse como el perfecto es el más pecador. El problema es que al no resolver esos conflictos internos, no solo no sentimos la paternidad de nuestros padres, sino que también nos volvemos en contra de Dios y de cualquier persona que represente la autoridad. Por eso yo estoy lista, yo acá estoy. Ya sé que cualquier bronca que tenga, la bronca va a ser la pastora. Porque esto es una cuestión natural, que tú vayas en contra. ¿Tienes un problema? La pastora hizo esto. Pero tú lo único que estás manifestando es tus problemas internos que no has resuelto. Porque si tú resuelves tus problemas con la autoridad de tus padres, con la autoridad de Dios, pues ya no hay bronca, ¿no? Yo puedo saber lo que yo hago mal y enfrentar mis propios desatinos, ¿no? Desaciertos. Esa rebelión nos va destruyendo poco a poco, a menos que nos demos cuenta de que en realidad debemos comenzar a profundizar en nuestras reacciones y actitudes destructivas, ¿ok? Entonces, cuando te pasa algo que dices, ¿cómo pude hacer? Bueno, ahí detente y di, ok, Señor, yo necesito una luz roja aquí, porque se hacía 20 años que yo no hacía esto y ahora yo lo hice, quiere decir que ahí está latente siempre ese vicio de la carne, ¿no? Porque los espíritus ya no están, el espíritu de imprudencia yo lo eché fuera hace mucho tiempo, pero ¿qué tanto quieren volver a atacar? Por eso tú tienes que tener mucho cuidado, porque si yo ayer hubiera dicho, pues a mí me valió y pues yo hice esto y se acabó, el cuate empieza a entrar. Pero yo me sentí mal y dije, Señor, perdóname, ¿por qué yo me metí en esto? ¿Cómo no tuve la sabiduría para detener esto en el conato, Dios? ¿No? Por ese espíritu de imprudencia que quiere volver a atacar. Tengan cuidado, chicos. Cuando ustedes son libres de algo y todos los chicos están así, ¿no? Quiere volver a atacar, va a venir con tubo, va a venir fuertemente. Que tú cometas un error que jamás pensaste que podías cometer. Ahí es donde tú puedes defenderte y decir, ok, hasta aquí llegaste, yo no te permito que vuelvas a mi vida, ¿ok? Entonces,
Es por esto que no podemos ver la realidad de un Padre Celestial que nos ama por la rebelión. ¿Por qué? Porque de chicos fuimos súper rebeldes y te decían, lava los platos. Pues ahorita. No, ahorita no, ahorita, ahora. No, pues ahorita. Y así estamos, ¿no? Hablábamos el otro día como Mateo no obedecía de plano a nada. Y yo les dije, no es culpa de él, es culpa de ustedes. Ustedes no lo están conduciendo realmente a Mateo a que él pueda obedecer. Fueron 5 días después de la consejería. A mí ya me reportaron que Mateo obedece. ¿Cómo? 5 días. Sí, fue una consejería de 4 horas. Que les expliqué, la culpa no es del niño, es de ustedes que no lo están conduciendo a que él deje la rebelión. Porque eso es lo que nosotros como padres tenemos que hacer, ¿no? Amarlos y esperar que ellos dejen la rebelión. El Antiguo Testamento termina con 2 versículos en el libro de Malaquías, haciendo un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Fíjate, Malaquías 4, 4 al 6. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, imagínate, antes de que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Quieres un problema, una maldición fuerte en tu casa? Tú no tengas el corazón de tu hijo, tú no puedas llevar a tu hijo a obedecer. Hay rebelión en tu casa, toda la tierra será maldita. Por eso es tan importante poner estorbo a nuestros hijos para que nuestros hijos puedan obedecer a Dios. Y efectivamente así sucedió. Mateo 17, 11 al 13. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Qué impresión, chicos, qué impresión. Qué impresión, porque cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, ellos decían, está llamando a Elías. Porque tenían un merequetén en la cabeza, porque habían visto el último versículo de Malaquías, ¿no? Y traían un relajo en la cabeza, pero el Elí, lama sabactani quería decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, ellos en su confusión pensaron que estaba llamando a Elías, porque sabían que iba a venir Elías, ¿no? Pero no era Elías el que iba a venir. El espíritu de Elías posó sobre Juan el Bautista como un profeta tremendo de su tiempo, otro mártir, ¿no? Que murió decapitado por Herodes, ¿no? El esposo de Herodías. Y fíjate qué impresión, ¿no? Porque ellos, qué confusión a veces tenemos en la cabeza con respecto a lo que es verdad y lo que es mentira. Definitivamente no puede haber reconciliación si no existe arrepentimiento. El Señor vino a reconciliarnos con el Padre. Pero ahorita vamos a ver obstáculos para que nos reconciliemos con el Padre. ¿Por qué? Porque el diablo trató de destruir nuestra relación con el Padre y lo hizo perfectamente bien. Yo ahorita te hablo de Cristo y del Padre y tú inmediatamente vas a decir, el Padre, pues es un viejito castigador que está sentado en el trono esperando a ver quién le da un palazo en la cabeza. A menos que tú hayas avanzado y hayas conocido ahora el corazón del Padre a través de esa reconciliación que Dios ha hecho por su sangre, ¿no? El puente que nos ha dado para entrar al lugar santísimo. Pero finalmente, chicos, la gente piensa, es que me está pasando esto porque Dios me está castigando, no entendiendo que Dios ya castigó el pecado en la cruz, porque el pecado, la paga del pecado es muerte.
Pero Dios en su amor y su misericordia, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios permitió que toda la ira contenida que tenía que caer sobre toda la humanidad cayó sobre Cristo, para que tú y yo fuéramos libres y Él pudiera amarnos sin fecha de caducidad. ¡Qué maravilla! Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Estamos de acuerdo? Tú ya estás reconciliado, tú le estás hablando a todo el mundo. Y tienes que conocer a Cristo. Y tú no tienes idea de la que te estás perdiendo. Y mira, yo sé que estando afuera, tú piensas que somos unos sopilotes todos los cristianos, pero tú no tienes idea del banquete que nosotros tenemos enfrente todos los días porque conocemos a Jesús. Porque Jesús es increíblemente generoso. Es un proveedor maravilloso. ¿Por qué el espíritu de Elías? Sencillamente porque el manto de Elías simboliza el poder del Espíritu Santo y el derramamiento del mismo sobre los hijos de Dios. Tenía que ser en esta dispensación porque aquí iban a haber hijos de Dios, ¿ok? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, una posesión adquirida, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así como Jesús fue engendrado en María, la panchita, ¿no? Cuando tú te convertiste, el Señor engendró en ti a través del Espíritu Santo una nueva criatura, que somos los hijos de Dios. Entonces ese espíritu de Elías iba a traer esa reconciliación, ese puente para que Jesús pudiera predicar el evangelio, pudiera cumplir todo sin pecar, pudiera morir en la cruz, pagar todo lo que pagó en el infierno, ¿no? Y reconciliarnos con Dios. Vuelvo a leer este pedacito. Simboliza el poder del Espíritu Santo y el derramamiento del mismo sobre los hijos de Dios, su iglesia. Su iglesia. La misión de Juan era predicar la salida del pueblo de la idolatría en la cual había caído. El pueblo ya no entendía nada, chicos, ya estaban, pero de veras con mandamientos de hombres, con rollos, ¿no? Además del arrepentimiento que haría volver el corazón de los padres a los hijos. Porque tú también te das cuenta ahora cómo has dañado a tus hijos. Por tu falta de carácter, por tu falta de paternidad, pues tú no le puedes dar una paternidad verdadera a tus hijos. Por eso también tenía que volver el corazón de los padres a los hijos, que los hijos pidan disculpas, que los padres pidan disculpas, que los padres empiecen a operar correctamente. ¿Por qué Mateo cambió en 5 días? Ahora Renata lo mira y se cuadra en 5 días. ¿Por qué? Porque salió ese espíritu de rebelión de ellos, de los papás. Entonces ahora ellos pueden volcar el corazón de Mateo hacia el Padre. Decirle: Mateo, si tú me obedeces a mí, un día vas a obedecer al Padre Celestial, mi amor. Entiendan, chiquitos, por eso nos ha costado tanto. Porque veíamos papás que no hacían las cosas bien. No era sincero el asunto, ¿no? Se equivocaban y se quedaban callados, pues que reviente todo el mundo, pero yo mi orgullo aquí está, y si así es la cosa, y al que le guste bien y al que no también. Y te hacían pomada. Y no les importaba. Y aunque algunos tuvimos buenos papás, o no tuvimos buenos papás, no lo sé, es un común denominador en la raza humana, ¿no? Que sabes de quién recibes los problemas más fuertes, de tus padres. Porque si hay alguien a quien usa el diablo para tronarte, es a tu papá y a tu mamá. ¿O no?
Todos aquí, cada vez que tenemos una consejería, aquí el rollo, cada vez que tenemos una consejería, no es que mi papá hizo esto, no es que mi mamá hizo esto, no es que siempre hay una autoridad equivocada que no te ha enseñado a hacer las cosas correctamente. Pero yo pienso que no se enseñan las cosas solamente con la boca, ¿no? Con tu vida. Como tú vives, es como tú vas a enseñarle a tu hijo a vivir. Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Por eso Juan era bravo. Les decía, raza de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Sepulcros blanqueados, porque Juan había crecido en esa religión también. Su papá era Zacarías, que era el sacerdote del templo, que se acuerdan que se quedó mudo porque cuando el ángel Gabriel le dijo, tu esposa va a concebir, ay, pues ¿cómo será esto? Ah, pues ahora te quedarás mudo por no haber creído en mi palabra. Que también los ángeles cuando son enviados, tienen un poder tremendo, ¿no? Bueno, el ángel Gabriel, Miguel, sobre todo ellos, ¿no? Que son jefes, ¿no? Pero imagínate, y Zacarías, que de hecho, por las cuentas de cuando fue engendrado Juan el Bautista, que son 6 meses antes, por las cuentas del sacerdocio de Zacarías y cómo se daba el sacerdocio, sabemos que Jesús nació en octubre, no nació en diciembre. Pero lo festejamos en diciembre. ¿Por qué lo festejamos? Porque nos encanta comer rico y ponerle un lugar en la mesa al Señor para que se siente con nosotros y recordar todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas, ¿verdad? Pero fíjate qué impresión, ¿no? Porque sí, Juan el Bautista no es que llegó, ay, sí, ahí viene Jesús. No, él empezó veía que se acercaban los fariseos y le decía, raza de víboras. Él hablaba fuertemente, ¿no? Y por eso se metió en tantas broncas, porque le dijo a Herodes, no te es lícito tener a la esposa de tu hermano, ¿no? Y pues terminó decapitándolo Herodes a causa de la hija de Herodías que pidió Salomé, ¿no? Que pidió la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Por su baile. Los fariseos y escribas, o sea el Sanedrín, ya no reconocían en ninguna forma la paternidad de Dios. Si bien esta había sido nombrada solo aproximadamente 15 veces en el Antiguo Testamento, para este tiempo ya era completamente desconocida y ajena al pueblo de Dios. Paternidad nombrada más de 250 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, ellos sí reconocían a una paternidad, pero no era la de Dios. Porque dice, si ustedes conocieran al Padre, a mí me escucharían, ¿no? Les dijo Jesús. Nosotros, nuestro padre Abraham, y tenemos un solo Dios y un solo Padre, pero cuando Jesús les hablaba del Padre, pues no lo conocían. Es como ahorita que tú vas y le hablas a alguien de Cristo y te dice, sí, yo lo conozco. Ay, ¿tú lees la Biblia? No. ¿Y cómo lo conoces? Ah, no, porque a mí yo lo conozco porque él y yo hablamos. Pero ¿de dónde lo conoces? Si la presentación de Cristo es la palabra, ¿no? Dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Entonces la palabra de Dios es todo lo que Dios ha querido que nosotros conozcamos. Entonces, ¿cómo conoces tú a Dios si tú nunca has leído la Biblia? No, tú estás creyendo como los fariseos en un Dios que a ti se te antojó, pero no es Dios. Hay fortalezas que se han levantado en nuestra mente para no disfrutar la paternidad de Dios. Y escucha, porque esto puede cambiar la vida de tus hijos también. Mateo 18, 32 al 35. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y es una bronca, porque la bronca más grande la tenemos con los papás. Y si tú no perdonas a tus papás, tú no vas a poder nunca tener el corazón de tus hijos, porque estarás torturado de día y de noche, ¿no? Uno de los obstáculos más comunes para reconocer y disfrutar la paternidad de Dios es la forma como vemos a nuestros padres en la tierra. Si Dios te tiene aquí hoy o estás conectado hoy aquí, es porque Dios quiere cambiar tu vida con esto. El diablo te va a querer dormir, querido, querida. Pero yo que tú abro los ojos y digo, a ver, Señor, ¿qué estoy yo haciendo mal? ¿Por qué mis hijos no quieren saber nada de Cristo? ¿Por qué mis hijos no me obedecen? ¿Por qué mi casa es un desorden? Ok, uno de los obstáculos más comunes para reconocer y disfrutar la paternidad de Dios es la forma como vemos a nuestros padres en la tierra. Si no los perdonamos y soltamos, nunca podremos ver la realidad de un Padre Celestial amoroso, proveedor y protector, porque Dios no es solamente Dios que está ahí. No, Dios necesita darte a ti, que eso que veíamos, ¿no? Que tú sepas que eres la elegida, la amada, la especial por toda la eternidad, que no eres cualquier cosa. Como iglesia, estoy hablando, los varones, por favor entiendan. Como iglesia, somos la elegida, la amada, la protegida, la que quiere proveer el Señor para nosotros. B, Efesios 6, 2 al 4. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación al Señor. No provoques a ira. Y todo el mundo piensa que provocar a ira a sus hijos es darles demasiada disciplina. No es solamente esto. Provocar a ira a un hijo es no detener el enojo, no detener la rebelión y no detener lo que ellos están haciendo mal. Esta es una parte muy importante, ya que si no honras a tus padres en la tierra, no podrás jamás honrar a tu Padre Celestial. Y se los digo por experiencia. Porque a mí me decían, Dios, el Padre, y yo se me aparecía la cara de mi papá porque tenía una historia de rencores espantosos, como los tienes tú también. Porque por eso no puedes ver al Padre Celestial como Él es. Porque yo te digo, el Padre Celestial, y tú dices, ay, mi papá, ¿me equivocó? No, pastora. Esto es así hasta el día que tú sanes y te van a decir el Padre y tú vas a conocer, saber esa relación, esa maravilla de tu Padre Celestial que te ama, que te protege, que te provee, que no te deja, que te aguanta, que te soporta, que no le importa tus broncas, te sigue queriendo, te sigue, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Porque antes te acordabas del tío del abuelo, del papá, y dices, esa es la figura que yo tengo de la autoridad. Ahora no, nunca más, nunca más. A mí me han hablado del Padre y yo me he acordado de mi papá. Mi papá es otra cosa, mi papá fue mi papá en la carne. Mi Padre Celestial ahora tiene una posición muy importante en mi corazón. Ahora conozco el corazón del Padre, ahora sé cómo me ama, ahora sé cómo piensa con esa ternura acerca de mí. No, yo no lo podía entender esto antes. Estaba tan lacerado mi corazón por la falta de paternidad que yo no podía entender que a Dios le gustara estar conmigo. Y yo sé que muchos de ustedes tampoco lo entienden. Que a Dios le encanta estar contigo. Pero tengo 1000 broncas, pero le encanta estar contigo. Yo ayer estuve sentada con mi hijo Natán y con Val, ¿no? En la mesa. Estaban todos mis sobrinos hermosos. Ay, pero ninguno como el mío.
¿Por qué? Porque es mi hijo y así Dios me ve a mí y te ve a ti. ¿No? En esa orfandad donde se fue mamá o se fue papá y tú dices, yo siento un hueco, un vacío, un abandono en mi corazón. El padre también me va a abandonar, el padre también se va a ir. El padre también va a querer su egoísmo y va a querer hacer sus cosas y no le va a importar lo que yo siento. Y esto no es así. Honrar, mostrar respeto y consideración hacia una persona. C. El otro obstáculo es la religión, que muestra a Dios como un juez implacable que está esperando que fallemos para castigarnos, lo cual no es más que la obra del enemigo para desacreditar al Señor. Y sí, la paga del pecado es muerte, pero yo me siento feliz de saber que Cristo ya murió por mí, pagó. Y pobre de aquel que diga, no, yo voy a pagar por mis pecados, se va a presentar mi vida y la báscula va a decir a dónde me voy a ir. Ay, te vas a ir derechito al infierno. Porque con una transgresión te haces transgresor de toda la ley, dice Santiago. Porque dice el que dijo no mentirás, dijo no matarás. O sea que el que se hace transgresor de una parte de la ley, si tú mentiste una vez en tu vida, tú te vas al infierno. Te haces transgresor, te separas de Dios. Es por esto que los religiosos de aquel tiempo no comprendieron que la gracia y la verdad había venido a través de Jesucristo, pues muchos de ellos nunca pudieron entender y recibir el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Fin. Una prédica cortita, pero una prédica que puede cambiar tu vida, neta puede cambiar tu vida. Porque si tú y yo entendemos que no somos como nos vemos nosotros mismos, sino por eso me gustó tanto esa canción, cómo habla de la iglesia, cómo habla de la mujer o como lo quieras enfocar. Tú dices, wow, Dios, soy tu elegida, tu escogida, tu preferida. No, pastora, eres tú la preferida, yo no. Sí, tú también, porque tú formas parte de la iglesia, eres la preferida, la que Dios escogió para estar toda la eternidad como la esposa, ¿no? En esa relación íntima, preciosa, santa que el Señor tendrá con la iglesia. Vamos a ir con Él a donde vaya, vamos a ir con Él a donde esté. Si tiene un nuevo proyecto de crear a otros cuates, ahí estaremos con Él. Si tiene algún proyecto de cambiar un planeta y hacerlo de alguna manera, ahí estaremos con Él. Es infinito lo que el Señor es y lo que el Señor ha pensado con respecto a nosotros, sin fecha de caducidad. ¿Cómo me llamó la atención esa frase? Te amo sin fecha de caducidad. Y sabes, todos hemos sido creados para ser amados. Y es esa falta de amor verdadero y sensato y puro el que nos ha tronado el corazón, chavos. Es por esto que esta prédica puede cambiar tu vida. Porque Dios no tiene la forma ni de tu papá, ni de tu tío, ni de tu abuelo, ni de tu pastor. El Padre es el Padre. Y la sangre del Cordero, de ese Cordero inmolado, ese Cordero perfecto que fue derramada en la cruz, puede darte esa vida eterna y esa seguridad de saber que papá te ama, que papá está procurando tu bien, que ya te reconciliaste con Dios. Y si tú todavía no te has reconciliado con Dios, yo quiero acabar esta prédica haciendo una oración, porque luego la gente está allá afuera y dicen, pero ¿cómo me reconcilio? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Bueno, yo voy a hacer una oración y si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, tú puedes repetirla, pero con una intención verdadera de que el Señor entre. Dice, a los que le recibieron. ¿A dónde recibes? Pues en el corazón. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo
entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y hay mucha gente que me dice, es que yo quiero ir a la iglesia, pero no puedo. No importa, si no puedes venir, no importa. Ojalá te puedas conectar y ojalá a través del tiempo y el espacio el Señor pueda lograr capturar tu corazón para la eternidad, para que Él te pueda amar sin fecha de caducidad y tú lo sientas y sepas que toda la eternidad estarás protegido por Él, que su sangre bendita te puede cambiar, te puede transformar y a todas tus generaciones. Si tú quieres recibir a Cristo, ¿qué te parece si hacemos una oración y le pedimos a Dios que entre en tu corazón como ha entrado en nuestro corazón, ¿verdad? Ha entrado en nuestro corazón y ahora le conocemos, le amamos y por más de que te digan lo que te digan, serías incapaz de negar a Cristo porque sabes que es la única verdad absoluta que hay en tu vida, es Jesús, ¿no? Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mira, vamos a decirle al Señor que entre a tu corazón. Yo voy a hablar como si fuera tú y tú le vas a decir con todas tus fuerzas, Señor, entra en mi corazón. ¿Lo hacemos? Señor, gracias porque esta mañana tengo la oportunidad de conocerte. Me están hablando de que tú moriste en la cruz y que con tu sangre bendita tú me limpiaste de todos mis pecados. Yo no entendía que tenía que recibirte, pero hoy entiendo que tú estás diciéndome, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo sé que hoy puedo abrir la puerta de mi corazón y pedirte que tú entres en mi corazón para que tú me permitas vivir toda esa eternidad como esa preferida, como esa amada, como esa persona que va a ser amada por toda la eternidad sin fecha de caducidad. Señor, yo quiero que tú entres en mi corazón y yo quiero ser tu hija y que tú me regales esa vida eterna de la cual tú estás hablando a través de esta persona. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por mí en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ¿sabes qué es lo más padre? Que si tú hiciste esta oración, ahora tú pasaste de muerte a vida, no por la oración en sí, sino por la intención del corazón. Tú pasaste de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Te pido que vayas a una iglesia, que te compres una Biblia, que puedas permitir que los hermanos te ayuden, a que tú puedas conocer quién es ese Dios maravilloso a través de la verdad del Señor Jesucristo y de todo lo que la palabra dice. Te bendigo, te bendigo. Te veo, si Dios quiere, el domingo 28, que va a ser el último domingo del año que vamos a predicar. Y también te deseo con todas mis fuerzas que tú conozcas al Rey, porque conocer al Rey es entrar al palacio. Y cuando entres al palacio te pondrán vestiduras de brocado de oro fino. Y será maravilloso saber que nunca más perecerás y que la eternidad será tu futuro glorioso. Así que te bendigo, comparte esta prédica y nos vemos, si Dios quiere, el domingo 28.